invitar, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en la carta de Tito, capítulo 2. Vamos a considerar los versículos 11 al 15. Principalmente versículos 11 al 14, sí, pero como se termina todo este capítulo en el verso 15, vamos a enfocarnos en leer todo este pasaje. Tito capítulo 2, entonces versos 11 al 15. Si ustedes lo tienen, vamos a leerlo de forma alternada. Es decir, yo voy a leer el impar, ustedes leen el verso par, ¿ya? Para que así podamos comenzar a entrar en el pasaje y no quedarnos dormidos en el intento, ¿ya? Así que vamos, versículo 11 dice así: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Versículo 2 ustedes. Verso 13 dice: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Juntos, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Muy bien. Leemos el 15 también, sí, juntos. Esto es lo que debemos enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Ahí sí, perfecto. Muy bien, nosotros, para los que son de casa, saben de que nosotros estamos en la carta de Tito, iniciando una serie, que ya lleva más de la mitad. Esta serie tiene como propósito pensar en la reelección de nuevos oficiales, y hemos titulado esta serie como una iglesia ordenada. El propósito de esto es examinar un poquito esta carta, ver lo importante que es como iglesia tener líderes oficiales que nos permitan ser pastoreados. Y durante este tiempo ya se ha abordado gran parte del capítulo 1 y 2, y nos quedará la última parte de esta porción que ya abordamos recién, que leímos recién. Ustedes han observado de que si ustedes es la primera vez que ven esta carta, ustedes pueden ir al capítulo 1, y en el versículo 5 del capítulo 1, ustedes van a ver un encargo allí de Pablo a Tito, que es ordenar la casa. Esta es una iglesia nueva, una iglesia que tiene varias necesidades y falencias. Y dentro de sus necesidades está la ausencia de ancianos y líderes. Entonces, la primera tarea que Tito tiene allí en la isla de Creta es ordenar ancianos. Y donde esta elección de ancianos no está relacionado con la afinidad que Tito tenga necesariamente con las personas, si son amigos de Tito o no, sino más bien hay una serie de requisitos que se presentan en los versículos 6 al 9. Requisitos que se pueden dividir en tres grandes áreas de carácter personal, moral, donde el líder, el oficial, tiene que tener ciertas cualidades. Un carácter familiar, donde el líder tiene que ser un padre, un buen padre, un esposo, alguien que dirige el hogar, pero también tiene cualidades doctrinales. Él debe conocer escritura, él debe saber enseñar, él debe saber defender la sana doctrina. Porque luego del capítulo 1, Pablo comienza, o más bien en la sección la sección final del versículo 10 del capítulo 1 hasta el final, Pablo comienza a hablarle a Tito de que una de las grandes funciones de estos oficiales es defender la fe frente a herejías, frente a falsos maestros. Entonces ellos deben conocer escritura, ellos deben ser personas instruidas, que defienden, que cuidan de la iglesia. Pero no solamente ellos se ocupan de ese trabajo que podríamos decir es un área negativa, sino que también hay un área positiva con la que comienza el capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 10.
donde los oficiales también tienen la labor, junto con Tito, de instruir a la iglesia, a diferentes personas, ancianos, jóvenes, esclavos, amos, etc. Entonces, si ustedes miran capítulo 1 y capítulo 2, la responsabilidad de un oficial es muy grande, es muy amplia. Y la verdad es que cuando tú examinas la labor que él debe llevar a cabo, obviamente nosotros allí deberíamos plantearnos una pregunta. ¿Quién puede ocupar esta función? ¿Quién podrá defendernos, como diría el Chapulín Colorado? ¿Cómo es que podemos encontrar a alguien que lleve a cabo esta labor sin tener que morir en el intento? Y yo creo que eso es gran parte la razón de por qué muchos de aquí miran el oficialato como algo que no es para mí. No tengo las competencias, no tengo las habilidades, no soy la persona que buscan, no tengo el currículum para cumplir con esa función. Y la verdad es que si nosotros miramos esta porción de la palabra, Tito capítulo 1 en los requisitos y 2 en las tareas que un oficial debe llevar a cabo, evidentemente desde una perspectiva humana el camino es el desánimo, la frustración, la impotencia. Porque ¿quién puede? ¿Quién puede? ¿Ustedes pueden? Yo no puedo. Es cosa de que no solamente miremos nuestros defectos, cuántas veces fallamos, cómo lidiamos con los problemas. Quizás muchos llegaron hoy día con problemas desde la casa, con la esposa iban discutiendo en el camino, los hijos que no se querían vestir para venir para acá, etc. No estoy hablando de mi familia, por si acaso, sino estoy hablando de ustedes, ¿ya? No sé si alguno de ustedes pasó eso hoy día. La vida no es tan bacán como uno quisiera. Y los hombres no son tan fuertes, tan sabios, tan maduros, tan capaces. Si miramos esta porción de la palabra, obviamente, como decía el presbítero Fabián, muchos de nosotros deberíamos decir, no, yo no estoy a la altura. Pero si la miramos desde la perspectiva de Dios y a la luz de esta porción de la palabra que hoy leímos, versículo 11 hasta el 14, podemos nosotros darnos cuenta de que estas cualidades y requisitos, al mostrarnos nuestra incapacidad, lo que están haciendo es llevarnos a Cristo, llevarnos a aferrarnos a la gracia. Porque cuando tú y yo nos enfocamos en nosotros y vemos nuestra incompetencia, cuando ustedes y yo observamos nuestra incapacidad, el único lugar donde podemos descansar es en Cristo, es en su gracia. Entonces, ser oficial no es una cuestión que solamente tiene que ver contigo. No es algo que solamente tiene que ver con tus competencias y habilidades. Tiene que ver con cómo tú confías en la gracia. Y es allí donde yo quiero presentarles este desafío. El desafío de hoy es que tú confíes en la gracia de Cristo. Esa es tu gran tarea. No importa si hoy no te estás postulando a ser un oficial. Es posible que necesites de la gracia de Dios para salir a trabajar mañana. Confía en la gracia de Dios. Confía en la gracia de Dios para ser padre, para ser madre, para ser hijo, para ser estudiante. Porque si tú confías en ti mismo, tu destino es la frustración, la impotencia, la incapacidad, etc. Ustedes y yo necesitamos confiar en la gracia de Dios. Y esa gracia, según el versículo 11, se ha manifestado. Miren el versículo 11, por favor. Abran ustedes sus Biblias. Por favor, no me miren a mí. Miren la Biblia, ¿ya? Abran su Biblia, observen el versículo 11 para que no se queden dormidos y estén ahí siguiendo las ideas que les estoy comentando. Versículo 11 dice que la gracia de Dios se manifestó. ¿Qué clase de gracia es esta? ¿Será que Pablo está refiriéndose a algún factor humano? ¿A algún don? Tal vez está hablando de la fe, tal vez está hablando de la Biblia. ¿De qué está hablando? ¿Qué es esa gracia que se manifestó? Bueno,
la mejor manera de entender y de interpretar esta gracia manifestada en el versículo 11 es a través de la persona de Cristo. La gracia manifiesta es Cristo, quien entró en nuestra historia, caminó en este mundo y a través de su vida, obra, muerte, nos ha dado esperanza. Esperanza para salir adelante. Todos ustedes son un ejemplo de esa esperanza que esta gracia ha mostrado y revelado. Todos ustedes, yo también. Todos nosotros hemos sido tocados, impactados por esa gracia. De lo contrario, no estaríamos aquí y no haríamos lo que hacemos. No viviríamos como vivimos. No nos arrepentiríamos, no viviríamos una vida de confesión, no viviríamos una vida de cambio. La gracia manifestada aquí es la persona de Cristo, que nos iluminó como el sol aparece en el amanecer, que nos iluminó en nuestras tinieblas. Las Escrituras hablan de Cristo como la luz que surgió en las tinieblas, como es el sol, ese sol de justicia, como aquel que en los tiempos de oscuridad fue una lámpara, una luz para nosotros. La gracia se ha manifestado a nosotros, no porque tú la buscaste, no porque tú o yo teníamos la capacidad de encontrarlo. Él nos encontró y eso es maravilloso, porque es parte de estas verdades del Evangelio, recordar que aquí, en el cambio, en lo que soy, en lo que somos, Cristo es quien ha hecho la mayor, o ha hecho el cambio en nuestras vidas, es quien ha tomado la iniciativa. Es algo que debiera a nosotros asombrarnos, porque ¿por qué lo hizo? ¿Tenía acaso la responsabilidad o el deber o el trabajo de hacerlo? No, es su misericordia. Voluntariamente Él se entregó, vino a este mundo y habló a nuestro corazón. Su propósito, según ustedes pueden mirar en el versículo 11, su propósito es salvación. Y esa salvación viene solamente de Él, no de nuestras obras, no de nuestra moral, no de nuestro esfuerzo. Y es importante recordarlo. De hecho, Pablo lo comenta en 1 Timoteo, luego más adelante en el capítulo 3 va a decir eso. Todo lo que tenemos es por su gracia, es por su acción, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Así que deja de odiarte, deja de menospreciarte, deja de pensar que eres un fracaso. No, no lo eres. Si Cristo te alcanzó, tu vida es diferente, tu vida ha cambiado. Y esa gracia manifestada en ti ha hecho una obra transformadora, porque su propósito es salvarnos, sin importar quién seas tú. ¿Notan tú que aquí hay una frase difícil en el versículo 11, que dice de que esta gracia se manifestó a toda la humanidad o a todos los hombres? Aquí es importante subrayar aquí una idea, que el todo del versículo 11 somos nosotros del versículo 12. Es decir, este todo tiene que ver con lo anterior, con los versículos 1 al 10. Allí Pablo está diciendo de que la sana doctrina no es para algunas personas. La verdad no es para ciertas personas, son para ancianos y para jóvenes. Es para esclavos y para amos, es para hombres y mujeres, para todos. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos. Y ese todos somos nosotros. Todos nosotros hemos sido impactados por esta gracia. Por tanto, esta gracia que ha obrado en nosotros es una gracia que nos lleva a entender que no hay persona en el mundo que no pueda ser alcanzada por el Evangelio. No importa si eres demasiado viejo. Yo sé que nuestro refrán, siendo uno viejo, dice, no, el árbol que nació chueco morirá chueco. No, el Evangelio dice, no, no es así.
Tal vez a ustedes pensarán en sus deudas y problemas y pensarán de que están cada día más metidos en el hoyo y no saldrán de ahí. El Evangelio dice que no es así. Cristo tiene el poder, Él se manifestó, Él vino a este mundo para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, para cambiar lo que nosotros no podíamos cambiar. Y por esa razón es que en este contexto, donde Pablo ya ha comentado en el capítulo 1 de que la iglesia de Creta es una iglesia que tiene un montón de defectos, que son ladrones, que son glotones, que son flojos, este mensaje es potente, porque para aquellos porfiados, dice Pablo, el Evangelio tiene poder y puede cambiar nuestras vidas. Entonces, nota tú, esta gracia se ha manifestado y la forma en que se ha manifestado es con poder. Mira tú ahora, versículo 12. Observa el versículo 12, por favor. No te pierdas. Vamos al texto, allí. El texto está en tu mano, abre tu celular y observa cómo este versículo 12 expresa de que esa gracia que se ha manifestado para traer salvación nos enseña, dice, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Es decir, según Pablo, esta gracia que es Cristo es una gracia maestra, una gracia que nos enseña. El término enseñar aquí viene de una palabra en el original que tiene relación con pedagogo. La gracia nos enseña como un maestro que le enseña a un niño a dar pasos uno por uno, uno por uno. La gracia aquí manifestada nos capacita y nos lleva a nosotros a prepararnos. Nos prepara para lo que viene, para el futuro, nos prepara para el presente, nos prepara como padres, reitero, como madres, como trabajadores, como estudiantes, como profesores. La gracia de Dios nos prepara. Tú y yo dependemos constantemente de la gracia. Y cuando tú pienses que no necesitas de la gracia, te has perdido. Te has perdido de un poder ilimitado. Te has perdido de poder ser ayudado por Cristo. La gracia es algo que tú necesitas constantemente y es algo que debes buscar, es algo que debes solicitar, es algo que debes vivir. Necesitamos ser dependientes de la gracia de Dios y menos dependientes de nuestros propios esfuerzos, de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia opinión, de lo que creemos que es correcto, de lo que pensamos que es la verdad. No, necesitamos de esta gracia que nos capacita, que nos enseña, que nos disciplina. ¿Y cómo nos enseña? De dos maneras. Si tú miras el versículo 12, esta gracia nos enseña de dos formas, en un sentido negativo y en un sentido positivo. Si tú miras el versículo 12, te vas a dar cuenta de que, por una parte, esta gracia nos enseña a renunciar. Nos lleva a nosotros a renunciar la impiedad. Es importante ese concepto, impiedad, iniquidad. Hay varias formas en que se puede traducir ese concepto. El término impiedad, si tú lo relacionas con Romanos capítulo 1, está llevado a cabo con dos grandes factores: idolatría, inmoralidad. En Romanos 1, versículo 18 hasta el final, el texto nos habla de la impiedad manifestada en estos dos conceptos: idolatría, inmoralidad. No es la única forma de poder entenderla, pero es muy interesante cómo podemos pensar en eso. La gracia de Cristo nos ayuda a renunciar a una forma pasada de vivir. Y nos ayuda también, según el pasaje, a lidiar con nuestros deseos mundanos, con este deseo también esclavizante que nos lleva a vivir conforme a este mundo y no conforme a Cristo. Anhelando más cosas de este mundo que en lugar de anhelar a Cristo. La gracia nos ayuda en ese sentido negativo a renunciar al mundo, a renunciar a nuestra impiedad, pero también, observa, que en un sentido positivo, la gracia nos enseña a vivir. Y aquí hay tres conceptos bien interesantes: a vivir de manera sobria, o con dominio propio, como dice el texto, justa y de manera piadosa. Juan Calvino dice que aquí está el resumen
de la vida cristiana. Sobrio en un sentido de relación conmigo. Justa en un sentido de mi prójimo. Piadosamente en un sentido con Dios. Interesante. 3 áreas. Sobriamente hacia mi persona, acerca de lo que yo pienso, acerca de cómo yo interpreto la vida. Justamente en relación a mi prójimo, piadosamente en relación a Dios. ¿Notas tú cómo la gracia debiera cambiar nuestra vida? Nos apartamos del pecado, vivimos vidas diferentes. La gracia es una gracia transformadora. Es una teología del reemplazo. Yo dejo cosas para vivir de una manera diferente. Y allí la pregunta del millón es: ¿cuánto he sido yo transformado por esa gracia? ¿Qué dirían mis amigos que me ven? Mis vecinos, mi esposa o mi esposo, mis hijos, acerca de cómo yo he sido transformado por esa gracia. La gracia de Dios nos transforma. No solamente nos salva, nos santifica. Nota tú que es una locura pensar, sobre todo una de las críticas que se nos hace a nosotros, los presbiterianos. No, los presbiterianos dicen, salvo, siempre salvo, y hacen lo que quieren. No es así. Somos salvos para vivir en santidad. La gracia no se queda allí en la salvación. Nos santifica, nos perfecciona. Nuestra meta es Cristo, ser semejante a Cristo. La gracia debiera transformarte. Debiera transformar tu familia, debiera transformar tu vida. No a través de tu esfuerzo, no cometiendo el error de los gálatas insensatos que iniciaron a través del Evangelio y que buscaron perfeccionarse a través de su obediencia, de su obra, de su trabajo. No, confiando en el Evangelio. Entonces, esta gracia que se manifiesta es una gracia poderosa, pero que también tiene una esperanza. Y con esto voy concluyendo, versículos 13 y 14. Noten ustedes, la vida no solamente consiste en renunciar o en vivir. La vida también consiste en esperar. ¿Qué estás esperando? ¿O a quién estás esperando? Si alguien te preguntara eso hoy, ¿qué esperas? ¿Ser alguien en la vida? ¿Ser un padre mejor? ¿Comprarte una casa? ¿Qué es aquello que más anhela tu corazón? ¿Qué pasa si hoy Cristo viene? Te arruinan los planes, ¿no? Tal vez estamos ahí llorando como en esta historia en Instagram. Señor, ven, pero no ahora, no pronto, no sé. ¿A quién estás tú esperando? Tú y yo debiéramos estar esperando ansiosamente a Cristo. Anhelarlo ansiosamente. No de forma ociosa, como quien está sentado aquí en un sillón, mirando hacia el cielo sin hacer nada, porque ya soy salvo. No, de manera diligente, como un siervo, así como lo dice Lucas capítulo 12, versículo 36, como alguien vigilante, alguien que está esperando y sirviendo, alguien que se está preocupando de su santidad, alguien que sabe que el que viene es su Salvador y a la misma vez es su juez y que quiere ser llamado por Él como un siervo fiel, que en lo poco ha sido fiel y que sabe que por pura gracia en lo mucho será puesto. Pero eso no es por arte de magia. Eso involucra trabajo. Eso involucra esforzarse en la gracia de Cristo, como dice Pablo allí en 1 Corintios 15. Esto involucra anhelar, experimentar el poder de la resurrección, padecer los sufrimientos de Cristo y buscar cada día ser semejante a Él. Nuestra meta presente, así como también la meta futura, es Cristo. Cristo, ser como Él, vivir una vida como Él, como las Escrituras nos lo enseñan, anhelando que Él vuelva pronto. Pero este pasaje es un poco complicado, ¿ya? Y solamente voy a hacer un comentario breve aquí. Hay harta discusión en relación a cómo nosotros debiéramos entender
el versículo 13, cuando dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando miran algunos comentaristas y gramáticos, ojo que dije gramáticos, no dramáticos, algunos gramáticos este pasaje, ellos no saben si este pasaje se está refiriendo a el gran Dios como Padre y a Jesucristo su Hijo, o el gran Dios y Salvador como una sola persona, Jesucristo. Hay discusión en relación a eso, y de hecho yo leí varios comentarios y hay ahí algunas dificultades para poder entender este pasaje. Sin embargo, la forma más tradicional de entender el pasaje es pensar en que el versículo 13 no se refiere a dos personas, sino solamente a una, que en este caso es Jesucristo, solamente Jesucristo. Primero porque el contexto así lo plantea. Versículo 13 nos habla de este gran Dios y el Salvador Jesucristo, donde luego el versículo 14 comienza a hablar acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Escatológicamente, en la Biblia, el término aparecer o manifestación nunca se usa con respecto a Dios en relación a la segunda venida. Siempre es Cristo. A quien nosotros esperamos, siempre es Cristo. Por lo tanto, escatológicamente nosotros debiéramos entender este pasaje como refiriéndose a la persona de Jesús. Pero fuera de eso, teológicamente, aquí hay una perlita que no muchos pasajes hacen manifestación de una forma tan clara, que este texto de forma clara nos dice que Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, sino que es el gran Dios. Es decir, Jesús no es un hombre solamente, no es un loco que pensó que era Dios, no, es Dios, es Dios. Entonces a quien tú y yo esperamos es a Dios. El que viene a juzgar el mundo es Dios. Y lo bendito de esta frase es que ese Dios que viene a juzgar el mundo es tu Salvador. El que murió en la cruz por ti. El que, según el versículo 14, se entregó por nosotros para rescatarnos, como en el Éxodo. Esa es como la idea. Rescatarnos, librarnos. Y no solamente para hacer eso, sino también para purificarnos, para limpiarnos como un pueblo celoso. Entonces, cuando tú miras esta última porción, versículo 13, versículo 14, en relación a lo que esperamos, en relación a la gracia, notas tú que es importante subrayar la idea de que no hay nada más grande, no hay nada más potente que a ti y a mí nos anime para vivir en esta vida, que es la certeza de que un día tú y yo nos encontraremos con Él, que Él viene a nuestro encuentro, que Él viene a buscarnos. ¿Cómo eso no va a ser motivante? ¿Cómo eso no va a entusiasmarnos a hacer buenas obras, a portarnos bien, a vivir en santidad, a leer sus palabras, a orar, a vivir una vida cristiana? No es un mito, hermanos. Cristo viene. Tú y yo nos vamos a encontrar con Él y será para siempre. ¿Cómo eso no va a entusiasmarnos? Tu trabajo se acabará. Un día terminará. Todo tu esfuerzo como estudiante llegará a su fin. Un día tu casa tal vez se destruirá. Algún día tal vez tú y yo estaremos postrados en una cama, a punto de morir, y se terminará la vida. Pero lo que nunca, jamás terminará será esta vida con Dios por toda una eternidad. El propósito de toda nuestra vida está en eso, en que un día todo lo que Él ha prometido se cumplirá, en que un día tú y yo lo veremos cara a cara, en que un día Él cambiará todas las cosas. Hoy las cosas no son como deberían ser. Por eso es que sufrimos, lloramos, nos preocupamos, venimos con angustia, con tristeza. Nada de lo que vivimos es como debiera ser. Vivimos en un mundo caído.
Este es el momento para llorar, el momento para suplicar, para arrodillarse, para clamar. Pero llegará un día en que todo eso se acabará. Y donde mi miopía se acabará, donde mis pies hinchados también terminarán. La tristeza, la depresión, la melancolía, la pobreza llegará a su fin. Porque Él vendrá para estar con nosotros para siempre. Qué maravilloso es ese momento. Y qué motivo más noble es pensar en eso mientras estamos aquí. No te aferres a lo que tienes hoy. No te aferres a tu vida. Aférrate a la gracia. Esa gracia transformadora que te ayuda a vivir en el tiempo presente, centrado en Cristo, pero que también te prepara para encontrarte con Él. Vamos a orar. Señor, en esta hora nosotros te damos gracias porque tú te has manifestado en nuestras vidas, Señor. Y reconocemos, Señor, ante tu palabra, que hay tremendas necesidades en nosotros. Y hay una fragilidad que nos abruma. Hoy hay cosas que tenemos, mañana no. Todo cambia, todo se pierde. Pero tú, Señor, cuando regreses, cambiarás todas las cosas. Y hoy ya, aquí, podemos disfrutar, Señor, tu bendición, de tu misericordia. Y te damos gracias por eso. Y te rogamos que sigas tú enseñándonos, que tú sigas capacitándonos, nos sigas preparando para este encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, para poder servirte, a pesar de nuestra pobreza, negligencia, a pesar de nuestra incapacidad, Señor. Ayúdanos para servirte. Queremos hacerlo. Queremos ser fieles a ti por amor. Danos, Señor, la gracia que necesitamos para hacerlo. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor, y bendigas tu palabra en nosotros. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.